Listo para poder grabarla. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por participar en la sesión de Sociología del Riesgo y las cosas que no debemos olvidar. En principio, esta es una actividad en el marco de la Semana Anómica de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Vamos a conversar con un profesor de la Universidad de Zaragoza, con el profesor José Ángel Bergua Amores. El profesor Ángel Bergua es profesor catedrático, esa figura, digamos, viene a ser el rango más alto en la Academia Española. El profesor catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza, es sociólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Voy a leer acá una breve reseña. Ha escrito y ha investigado sobre varios conflictos socionaturales, la creatividad, la crisis de la política, la moda, la juventud y distintas cuestiones teóricas y metodológicas relacionadas con las potencias instituyentes de lo social. Además de artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Ha escrito, entre otros libros, La gente contra la sociedad, del 2002, Lo social instituyente, 2007, Estilos de la investigación social, 2011, Anarquía, 2013, Postpolítica, 2015, Sociosofía, 2017, igualmente dirigido Cold Hunting, 2007, Reinventar los Pirineos, 2011, y Creatividad, Números Números Imaginarios del 2016, que se lo tengo acá en la casa. Y pues el último, este es Patologías de la Modernidad, publicado por Catarata el año pasado, ¿no? El 2019. Entonces, este es nuestro invitado del día de hoy. En principio vamos a hacer una breve presentación de lo que viene a ser muy sintéticamente la teoría del riesgo de Ulrich Beck, como para tomarla como referencia. Obviamente a eso le podemos complementar otros autores que en el transcurso del diálogo podemos ir encontrando, como por ejemplo el mismo Anthony Giddens, ¿no? Que es un autor que el profesor Bergua trabaja o ha trabajado en su obra sobre patologías de la modernidad, al menos desde allí parte con algunas de las reflexiones. Entonces vamos a trabajar sobre ese aspecto, ¿no? Primero, pues, como les digo, voy a hacer una breve panorámica sobre Ulrich Beck. ¿En cuanto a qué? A entender que la sociología del riesgo desde Ulrich Beck parte siendo un deterioro de la modernidad. Un deterioro de la modernidad. Y eso es muy interesante considerando el título de la obra del profesor Bergua, que es Patologías de la modernidad. Pues vamos a entender también que los riesgos afectan, digamos, de manera híbrida a la naturaleza, al ser humano, a los animales, afectan, digamos, a todo el ecosistema, ¿sí? Y en muchos casos los riesgos, dice Ulrich Beck, son fabricados, ¿sí? Ulrich Beck en sus primeras obras trabaja sobre todo con el ámbito de la ecología, y después empieza a desarrollar una teoría sobre la sociedad del riesgo más transversal. ¿Sí? Esa teoría sobre la sociedad del riesgo habla que hay pues múltiples focos de riesgo, ¿no? Múltiples focos de riesgo que también se basan en pues las relaciones de poder que se han ido construyendo en la sociedad. Relaciones de poder que muchas veces son asimétricas, ¿no? Y que han generado que pues hoy en día, más que distribución de bienes, que es una frase que el profesor Bergua destaca en su trabajo también, hay una mayor distribución de males, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, pues el riesgo también es un elemento imperceptible. Sabemos que es un elemento que está o forma parte de la invisibilidad, y vamos a encontrar que hay una serie de efectos colaterales. Pues la teoría de la sociedad del riesgo, y de hecho dentro de las teorías mismas de sistemas, ¿no? En cuanto a causa-efecto, se quiebra un poco esa lógica causal, debido a que el efecto puede traer múltiples otros efectos, ¿no? O esos mismos efectos pueden ser causas de otros nuevos fenómenos, ¿no? Entonces es un proceso cíclico, ¿no? Entonces viene a ser que el efecto colateral es un aspecto que en muchos casos es invisible, ¿no? Vamos a tener también desde la perspectiva de Ulrich Beck, que esto también conecta con algunos de los elementos que el profesor Bergua ha trabajado, que tiene que ver con el tema de lo instituyente y lo instituido desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis, ¿sí? Pues el profesor Bergua nos explicará un poco más sobre su idea de lo instituyente, ¿no? Lo instituyente como un aspecto fundamental dentro de la perspectiva también que conecta con la idea del imaginario, ¿no? El imaginario, ya que, pues para Ulrich Beck, tomando un poco como partida este autor,
el cambio que se produce es en el magma de sentido que hay en torno a lo que es riesgoso o lo que viene a ser un potencial riesgo, ¿no? Entonces, ese magma de sentido nos afecta ¿en dónde? Primero, es muy interesante este aspecto. ¿Cuáles son las perspectivas que existen o las percepciones que existen sobre la seguridad? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra percepción sobre la seguridad? Como elemento principal, ¿no? La seguridad. Segundo, la seguridad, pues, es una ficción, es una realidad. ¿Hasta dónde está el límite entre estas dos, entre lo virtual? Porque Ulrich Beck dice, en realidad el riesgo es una cuestión virtual real, la virtualidad real, hecha real. Entonces, por ese lado tenemos ese aspecto. Segundo, los peligros. ¿Cuáles son los peligros que nos afectan en la actualidad? Por eso la sesión se llama Lo que no debemos olvidar. Es decir, ¿cuáles son los peligros que están en la sociedad actual y cuáles son esos peligros que hoy en un escenario post-pandemia también pueden perdurar o pueden aparecer, ¿no? El profesor Bergua en este libro habla sobre las enfermedades. Sí, las enfermedades. Y en algún momento cita también una organización, ¿no? Una organización que es sobre el manual de los desórdenes mentales, ¿no? El manual, los diagnósticos y estadísticas sobre estos desórdenes mentales, que es muy importante tener en consideración el tema de hasta dónde estos desórdenes mentales en el escenario patológico, llamémosle en el escenario patológico de la modernidad, van a tener cabida considerando el escenario actual de ansiedad o de estrés que se está generando y que se viene generando, no fruto solamente de la pandemia. Entonces, otro elemento importante que ya han trabajado autores como el mismo Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida en cuanto al avance de la incertidumbre, también otro sociólogo español como José Cheveriaín, ¿no? Sobre el tema de la incertidumbre como un aspecto que nos empieza a envolver, ¿no? Es un aspecto que forma parte también de esa dimensión un poco caótica de la realidad. Es un aspecto importante también. Otro elemento importante dentro de Bauman es la destrucción. La destrucción, sí, como nuestra perspectiva hacia el futuro de la idea de que la sociedad se va a destruir, ¿no? Que vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, aquí pues hay una pregunta para el profesor Bergua, ¿no? Yo voy a ir planteando algunos temas, después lo reiteraré. ¿Hasta dónde nuestra sociedad, profesor Bergua, también marca esos estándares de lo tolerable o lo intolerable? ¿Qué viene a ser lo intolerable, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos tolerando o qué dejaremos de tolerar en una sociedad post-pandémica o en una sociedad del riesgo, en una sociedad patológica, en una modernidad en una tardomodernidad, ¿sí? En todos esos niveles, ¿qué es lo que estamos por instituir o subvertir, digamos, ¿no? Porque, pues, como dice el profesor Bergua, el imaginario social, es decir, ese magma que se empieza a construir, es subversivo. ¿Qué es lo que tenemos que subvertir, profesor Bergua? Yo ya le voy más o menos dejando algunas, le voy tirando para que usted, cuando yo ya dejé de hacer la introducción, usted nos ilustre con sus respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que subvertir? ¿Hasta dónde seguiremos tolerando o qué dejaremos de tolerar? Son preguntas que yo le hago. Otro aspecto importante, pues, que dice Ulrich Beck, es que ya los riesgos no son solamente globales, sino que son locales. El concepto de localidad, que bien hablábamos el otro día, bueno, nos comentaba un colega español que está ahora en este momento conectado desde Galicia, que es Javier Diz, sobre el tema de la localidad, es decir, esos riesgos que son globales y son locales a la vez. ¿Cómo abordar estos riesgos? Preguntas que le hago al profesor Bergua. ¿Cómo abordar los nuevos riesgos? ¿Desde dónde tratarlos? Cómo tomar conciencia sobre estos riesgos y también cómo disminuirlos, ¿no? Cómo disminuir los riesgos. Y pues para ir cerrando mi introducción, diré que hay unas cosas que debemos pensar y debemos pues, discutir en este espacio, ¿no? Primero, entender desde dónde viene la idea de el futuro que estamos viviendo como amenazante, ¿no? ¿Cómo pensar un futuro incierto, retomando un poco la idea anterior, un futuro que se plantea como un futuro patológico,
un futuro pervertido, un futuro fracasado, un futuro amenazante. ¿Cómo enfrentar esa situación, profesor Bergua? ¿Cómo podemos acercarnos a esa situación? ¿Cómo podemos de nuevo pensar en esa idea, profesor, que usted nos plantea sobre el caos y el orden? ¿No? ¿Cómo entender el caos y el orden? ¿Cómo entender este caos o este desorden que estamos viviendo? Si realmente existe este desorden actualmente, o quiénes son los que nos van a imponer la disciplina o el control. Finalmente, pues para ir cerrando ya, ¿cuáles son esos elementos que debemos conocer? ¿Sí? ¿Y cuáles son los principales síntomas, los síntomas de que la sociedad está, digamos, afectada por problemáticas que podríamos decir somos capaces los seres humanos de contrarrestar? ¿Sí? ¿Cómo son problemáticas que tenemos la voluntad? El profesor Bergua en su libro Las patologías de la modernidad aborda una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, se hace la pregunta, ¿es bondadosa la solidaridad? Sí, yo le preguntaría al profesor Bergua, ¿desde dónde trabaja un poco esa idea de la bondad? ¿Sí? ¿Desde dónde tenemos que repartir o qué debemos retomar los seres humanos en esta sociedad actual, ¿no? Y pues el profesor Bergua también trabaja sobre temas como la democracia, qué pasa con la democracia y qué pasa con el trabajo, ¿no? Son temáticas que están en su trabajo y que me gustaría pues dejarle el espacio al profesor para que nos cuente, y a medida que pues él vaya relatando yo le iré también planteando nuevas interrogantes, y después dejaremos el espacio a las personas que están asistiendo al conversatorio para hacer preguntas. Así que, profesor, cuando quiera, cuando guste, puede pues responder alguna de las cuestiones que yo le he planteado. Vaya, pues son muchas. Pero por donde sea, yo puedo retomar algunas y vamos ahí entrelazando. Bueno, a mí me gustaría un poco ubicar el texto y lo que en él planteo, porque en ese texto la reflexión sobre la sociedad del riesgo ocupa una parte. Es cierto que todo podría entenderse en términos de sociedad del riesgo, es un marco general pues perfectamente útil para que podamos incorporar a él pues cuantas cosas queramos, pero yo en este caso, en el libro, en el trabajo, en el ensayo, porque es un ensayo, lo que hago es ponerlo en una parte muy particular. Yo parto de la idea de que estamos ante una sociedad, digamos, en crisis, perdón, una época civilizacional en crisis, que es la de la modernidad, en la cual pues parece que se insinúan otras maneras de ser de lo social, puesto que esta está en decadencia, y este ocaso de la modernidad se está manifestando a partir de unos cuantos síntomas desperdigados por todos los ámbitos, por todas las esferas de lo social, muy relacionados y muy imbricados entre sí, y como ocurre a nivel, yo que sé, médico, esos síntomas normalmente suelen hacer referencia a patologías profundas, que a menudo ni para los propios médicos son visibles, hay que descifrar, descubrir, etc. Y en el caso de lo social ocurriría lo mismo. Y puesto que los bichos humanos somos bichos fantásticos, somos bichos imaginarios, no podemos parar de imaginar, de pensar, de simbolizar, etc., evidentemente el pathos profundo tiene que ver con un déficit en nuestra capacidad de imaginar. Y yo en concreto lo que sugiero como tesis principal en el texto, que lo que nos ocurre en la modernidad es que se está produciendo el ocaso de algo que en realidad viene aconteciendo desde hace 2000 años, nada más y nada menos. Allá donde unos han visto el despegue de un proceso civilizacional que arranca con los griegos, yo veo, no soy el único, un ocaso que se inicia justamente en ese momento, y se da el ocaso de una sociedad de tipo patriarcal, que tiende a observar la realidad o a tratar la realidad o a tratar lo que considera que es la realidad en términos despóticos, lo cual quiere decir que traza distinciones separando partes y jerarquizando lados. Básicamente eso es pensar, el logos básicamente es eso. Descartes decía que él apostaba por pensar cosas claras y distintas, ¿no? Bueno, entonces se da el ocaso de un imaginario de carácter patriarcal, de un modus operandi de carácter patriarcal, frente al cual aparecen, digamos, dos posibilidades imaginarias a partir de las cuales reimaginar o reinventar el mundo. Una que podría ser de carácter matriarcal, y de hecho la primera edición de este libro, que fue en el año 2005, por ahí, cuando yo lo publiqué, apostaba por eso, por soluciones de carácter matriarcal, observando sobre todo que el feminismo más potente había hecho reflexiones muy contundentes en todos esos ámbitos, proponiendo respuestas, proponiendo análisis muy buenos,
y todas las salidas, todas las vías, todas las soluciones apuntaban por la vía de recuperación de lo femenino, y que tenía bastante que ver con esas sociedades matriarcales que a finales del 19 Bachofen redescubrió, porque hasta entonces nadie había hablado de eso. Bien, esa era la tesis que yo tenía, pero lo que he hecho en esta segunda edición ha sido entender que frente a la recuperación del arquetipo matriarcal hay también otra vía, que es la activación de ese arquetipo que despierta también hace 2000 años en Grecia, luego con el cristianismo, luego con la modernidad, que es el arquetipo de carácter fratriarcal. Por lo tanto, frente a la decadencia del padre, estaría la recuperación de la madre o de la feminidad y la activación de la fratria, algo que tenemos en una institución tan común como es la democracia, pero que funciona de un modo absolutamente imperfecto. Y ese es un poco el marco general. El problema que acosa a la modernidad en todos sus ámbitos tiene que ver con esto. Lo de la sociedad del riesgo yo lo pongo en relación con la cuestión natural, porque es verdad que cuando Beck a mediados de los 80 habla de que estamos en una sociedad del riesgo, no es el primero, porque ya Luhmann había hablado de la importancia del riesgo con su teoría de sistemas y su manera de concebir la sociedad, que era fundamental. Cuando Beck habla de la sociedad del riesgo, inmediatamente lo que él dice se convierte en un bestseller, lo cual normalmente eso tiene bastante interés, porque indica que lo que en ese momento se ha dicho, aunque no sea muy consistente, y yo soy de la opinión de que Beck, y los especialistas en riesgo más o menos lo dicen, pues no es un tío muy fiable, muy consistente, pero que sí tuvo el valor de poner sobre la mesa algo que estaba puesto ahí delante y que todo el mundo percibía. Y sobre todo, básicamente, hacía referencia a los peligros medioambientales, perdón, a los riesgos medioambientales. Evidentemente también nombra los sociales, es posible incluir los mentales, como tú decías, y en todos los casos el mecanismo es más o menos el mismo. Estamos ante una sociedad tan exigente, es decir, con un orden social tan exigente, con tanto afán de seguridad, de asegurarlo absolutamente todo, que tiende en la misma proporción a percibir cada vez más y peores peligros. Es decir, del mismo modo que en el DSM que elaboran los psiquiatras norteamericanos cada vez aparece un listado de enfermedades cada vez más amplio, hasta el punto de que los niños, porque son un poco activos, ya están enfermos, la disforia de género, para definir a los transexuales, y un montón de cosas más que han sido patologizadas, convertidas en enfermedad. Del mismo modo que se van extendiendo las enfermedades mentales, resulta que la zona de confort o de seguridad de los sujetos aparentemente normales o sanos, pues prácticamente desaparece, lo cual genera a un tipo de sujeto pues temeroso, en este caso, de sí mismo. O sea que el par de conceptos fundamentales cuando hablamos en términos de sociedad del riesgo es seguridad, y estamos en sociedades que pretenden asegurarlo todo. España es paradigmática en este sentido. Europa en general, pero España muy en particular. Pocos países como España están más temerosos, por ejemplo, en términos de delincuencia penal, lo dicen todas las encuestas. Hay encuestas de que cuando España tiene una tasa de delitos que es muy inferior a la que nos encontramos en cualquier otro país europeo, y sin embargo tenemos el triple de la población en cárceles que tienen otros países como Italia, Gran Bretaña o Francia. Esto nos habla de que estamos ante una sociedad temerosa, que los pocos miedos que tiene, digamos, se le exacerban. Entonces, por un lado está la seguridad y por otro lado está, digamos, la inseguridad. Ahora bien, ¿qué pasa con el riesgo? El riesgo, técnicamente, habría que decir que es básicamente incertidumbre. El riesgo es una manera de calcular, y si me apuras, de asegurar a la sociedad frente a ciertos peligros. Es decir, los peligros son datos que están ahí fuera. Ojo que los peligros, del mismo modo que las seguridades, son todas construidas socialmente. Entonces, una sociedad percibe ciertos peligros exteriores y el riesgo es simplemente la probabilidad de que ese peligro ocurra. Pero aquí hay un problema, digamos, que conviene tener en cuenta, y es que el riesgo no solamente tiene connotaciones negativas. De hecho, nosotros sabemos que en economía, por ejemplo, muchos economistas sacan suculentos beneficios trabajando precisamente con el riesgo. Es decir, son capaces de extraerle cosas positivas. Y también conocemos pues, que muchas actividades que apasionan a los nativos de la civilización occidental están relacionadas con el riesgo. Por lo tanto, el riesgo es algo que se teme,
a la vez que atrae. Esto es algo que Mary Douglas, por ejemplo, decía que ocurría con el peligro. Y ojo, que ella lo asociaba a lo sagrado. Por lo tanto, esta idea habría que tenerla clara. Esto que a nosotros nos hace temer, pero que a la vez nos atrae, que tiene que ver con el riesgo asociado al peligro, las sociedades tradicionales siempre la vincularon con lo sagrado. Y las sociedades tradicionales sabían de lo sagrado que era algo terriblemente peligroso, pero también terriblemente beatífico, porque de ahí podía uno extraer, digamos, energía para hacer crecer hacer más compleja la sociedad. Bueno, pues en nuestras sociedades, aunque no tengamos plena conciencia de ello, el riesgo juega una función ambivalente parecida. De hecho, si no hubiera sido por la percepción de riesgo en términos medioambientales, no habría sido posible, por ejemplo, que el panorama ideológico y político de nuestras sociedades se hubiera renovado como lo había hecho. Es decir, ampliado. José Ángel, solo una pregunta. ¿Cómo tú desarrollas esa percepción? Porque bien lo dices, ¿no? La percepción sobre el riesgo no hubiera permitido, si no existiera la percepción sobre el riesgo, no existiría, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos? Porque una de las cosas que dice Beck es que para poder enfrentar el riesgo, para abordarlo, digamos, como son en muchos casos invisibles, consiste en generar conciencia sobre ellos. Entonces la pregunta es ¿cómo se construye esa conciencia? ¿Desde dónde? Pues los riesgos están construidos. A la vez que se construye el afán de seguridad de una sociedad, se construyen los peligros. Yo creo que eso hay que verlo caso por caso. Caso por caso. Por ejemplo, yo qué sé, en lo que llevamos del siglo XX y por lo que respecta al punto de vista que hemos tenido los europeos, del siglo XXI, perdón, nos hemos encontrado con 3 situaciones absolutamente terroríficas, absolutamente abrumadoras, generadoras de incertidumbre y donde el riesgo ha acampado a sus anchas. La primera tuvo que ver con lo de las Torres Gemelas del 2001. De repente apareció la guerra contra el terror, se veían terroristas por todos los lados y, de hecho, fijaos que en Europa, de repente, estos terroristas islámicos, que tanto uno teme y que son invisibles, como tú muy bien dices, pues pueden estar en cualquier sitio, porque incluso hasta uno, cual yo, por ejemplo, en un periodo determinado muy corto, según nos dicen los especialistas, me puedo convertir en terrorista porque puedo meterme en no sé qué web, leer no sé qué cosas, contactar con no sé qué gente y se producen procesos acelerados de conversión en terrorismo. Por lo tanto, estamos hablando de cosas efectivamente invisibles. Bueno, pues eso tiene que ver con un tipo muy particular de riesgo, de peligro y de incertidumbre que nos encontramos, que explota en el siglo XXI. Luego vino la crisis del 2008. Y ocurrió lo mismo, es decir, la incertidumbre se extendió por todos sitios, aunque en este caso en términos de inseguridad o de riesgo sociolaboral, algo que ya venía diciendo desde los años 80, nada más y nada menos, Robert Castel, en Francia, cuando hablaba de sociedad del riesgo asociada al desmantelamiento del estado del bienestar. Y ahora, con esta crisis que tenemos ahora en el 2020, pues estamos ante una situación parecida. Yo creo que es muy similar a la de la guerra del terror, porque el enemigo, que es invisible, no es evidentemente el microbio exactamente, sino que es el otro que me lo puede contagiar, que me lo puede transmitir y se genera una especie de desconfianza en el tejido social muy parecida a la que generaba, por lo menos en Europa, por lo que he dicho antes, la que generaba el del terror. En fin, que cuando hablamos de seguridad, de inseguridad, de peligro, de riesgo y todo eso, yo creo que hay que verlo en casos concretos. Entonces, ¿cuál es el problema de que de repente el mundo musulmán se convierta en algo peligroso para Occidente? Pues en fin, eso pertenece casi a los fundamentos de Occidente cuando Edward W. Said, si recordáis, escribió el libro aquel de orientalismo, que dijo que Europa se había inventado una disciplina para describir a otras partes del mundo y decidir cómo tratarlas políticamente. Y todo el conocimiento que proyectó sobre aquellos era un conocimiento interesado. Es decir, ya desde los propios fundamentos de Occidente, en este caso el pilar religioso que lo animaba y la expansión que tuvo hacia Oriente, se decidió considerar que Oriente era un peligro, pero un peligro y a la vez una fuente de aprovechamiento. Cuando hablamos de riesgo, permite que acabe con esto porque me gustaría dejarlo. Cuando hablamos de riesgo, yo no olvidaría ese carácter ambivalente. Solo Bauman lo dice en alguna ocasión también. Un carácter ambivalente en el sentido que decía el poeta alemán Friedrich Hölderlin,
y yo creo que lo decía perfectamente, y este es el punto de arranque de cualquier reflexión, para mí, sensata de la realidad social, y es que allá donde está el peligro, crece también lo que salva. El peligro tiene ese carácter ambivalente. Ya dejo de lado el riesgo y hablo del peligro. Que del mismo modo que mata, cura. De hecho, la vacuna funciona de esa manera. Y el aforismo de que el veneno es la dosis, que decía Paracelso, desde el esoterismo, luego se trasladó a la medicina convencional, parte de la idea de que el mundo es ambiguo. Y el problema, entonces, es que cuando nos hemos inventado una sociedad absolutamente asegurada en torno a ciertos parámetros, hemos destruido la ambigüedad y ese sustrato elemental, porque es elemental, lo que hace es retornar en términos de peligro. Del mismo modo que si nos asentamos en la realidad social y nos dedicamos a encumbrar el bien, pues el mal será cada vez mayor. Cuanto más poderoso Dios, más poderoso el diablo. Interesante, muy, muy interesante, porque pues yo lo encontré, lo que nos estabas comentando, lo encontré más o menos enunciado en el libro, ¿no? O sea, de hecho lo tenía como pregunta porque, claro, digamos, gran parte de la perspectiva de la sociedad del riesgo que trabajas parte desde algunos elementos como la idea de la racionalidad, ¿no? La idea de la racionalidad, la idea de Anthony Giddens, de los sistemas expertos, ¿no? Los sistemas expertos, y una cuestión importante ahí, por ejemplo, que hay que destacar, es cómo hemos ido generando confianzas o desconfianzas también frente al funcionamiento de algunos sistemas, ¿no? O de algunos pues, mecanismos considerados eficientes ¿sí? O como parte de esta modernidad. Y aquí hay una frase que me gusta porque dice, la traducción científico-técnica de los peligros indominables en riesgos previsibles y controlables es una traducción de lo exterior a lo instituido muy similar a la que ensayaron los primitivos a través de lo sagrado, ¿sí? Y acá dice, hay una cosa, dice, solo cambia la mirada encargada de decidir qué es lo peligroso, cuál es la seguridad a alcanzar y cómo se administrará homeopáticamente esa exterioridad para beneficio del orden social. Pues muy interesante porque la pregunta, claro, tomando un poco lo que nos comenta José Ángel sobre considerar esta característica específica del caso a caso, ¿no? Pero es muy interesante entender ¿quién ha ido planteando lo que es peligroso, ¿no? Desde las primeras sociedades, ¿no? Porque desde las primeras conformaciones sociales, desde los sacerdotes o desde las visiones más religiosas, pues ¿qué es lo peligroso, ¿no? ¿Hasta dónde están los límites? Y esa cuestión pues tiene que ver un poco con esa idea de dónde está el umbral. Sí, del umbral de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde debemos llegar. Porque una cosa es el poder y la otra cosa es el deber, ¿no? En términos de norma, ¿no? De la norma social. Entonces, claro, la pregunta que me surgía acá, porque dice la mirada encargada de decidir qué es lo peligroso, pues es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Quién decide en la actualidad qué es lo peligroso, moralmente hablando, o físicamente hablando, o mentalmente hablando, en distintos niveles, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, yo siempre le pongo este caso a mis estudiantes cuando hablamos de sociología del riesgo, ¿no? Siempre les pongo un caso muy puntual, muy particular, y les digo, ustedes se han fijado, en Colombia se le llama leche de fórmula a la leche que toman los bebés recién nacidos. Sí, y yo les pregunto, ¿ustedes tienen un bebé cerca en su familia o han tenido algún bebé? Y me dice alguno que sí, que le digo, ¿se han fijado cuántos componentes tiene la leche de fórmula? Se llama de fórmula, ¿no? Entonces lo irónico es que es una leche, que se supone que es un componente natural, pero esta es una leche sintética hecha a través de una fórmula que reemplaza la leche materna, pero nadie sabe realmente cuáles son sus ingredientes. Hace poco la BBC de Londres sacó un reportaje donde muchas de estas leches tienen un alto contenido de azúcar. Entonces vuelven a los bebés muy dependientes del azúcar desde que son recién nacidos, ¿no? Entonces yo les decía, revisen el supermercado cuando vaya usted al supermercado y mire que las leches de fórmula tienen aproximadamente 50 ingredientes y de los cuales no tenemos ni la más mínima idea qué son, ¿no? Entonces son ejemplos como esos, ¿no? ¿Quiénes deciden hasta dónde estamos enfrentados a lo peligroso, ¿no? Hasta dónde estamos en esa idea de, pues, ¿es realmente una solución o realmente nos estamos envenenando, ¿no? Son preguntas que yo te dejo porque las he ido encontrando en el libro, ¿no? Ya. Bueno, preguntas que quiénes son los que deciden esto.
Sí. Yo no sé si soy muy amigo de personalizar eso. O sea, de personalizar, no, de concretar. Pero bueno, yo qué sé, la teoría convencional, tú has nombrado a Giddens antes, nos señala muy claramente uno de los responsables de esto, es la ciencia. La ciencia son unos dispositivos expertos encargados de garantizar el aseguramiento del mundo. De dos modos. En primer lugar, en términos cognitivos, es decir, para que el mundo resulte previsible, es decir, para que lo pueda conocer. Y en segundo lugar, en términos prácticos, políticos, es decir, hacer que el mundo sea lo más asegurado posible para que yo pueda habitar más cómodamente en él. Entonces, ¿quién es un responsable? Pues la ciencia. Los principales productores de riesgos y los principales gestores de riesgos son, en este orden, la ciencia y, en otro lugar, la política. O dicho de otro modo, las sociedades modernas se hacen a través de la política en términos de riesgo que necesitan enemigos a cada paso que dan, y eso lo sabe cualquier alumno de sociología, y se piensa, o sea, se hace a través de la política en términos de riesgo, sobre todo con la distinción amigos-enemigos, y se piensa, perdón, a través de las ciencias, utilizando pues, un lenguaje que no es muy distinto al que utilizan los políticos. De hecho, se llevan también. Los políticos suelen cargar informes, se los elaboran a los políticos, los van pasando entre ellos, y normalmente ocurre que las gentes no suelen entender ni el lenguaje de los políticos ni el lenguaje de los científicos. Pero entre ellos se entienden bastante bien. Entonces, tú me pides un responsable. ¿Quiénes son los que han creado esta sociedad del riesgo? Pues son ellos dos. Ahora bien, la razón es por qué. Y la razón tiene que ver por el afán de seguridad tan patológico que tiene nuestra civilización desde Grecia. Y esto exagerado en la modernidad. A ver, yo, por ejemplo, yo he investigado a los jóvenes y una de las cosas que yo he visto respecto a los jóvenes es que desde los años 60, en Estados Unidos primero y luego en Europa, siempre se los empezó a ver como problema. Cuando se inventó las primeras investigaciones, el primer centro de estudios de jóvenes en Estados Unidos, que luego en España dio lugar al Instituto de la Juventud, unas décadas más tarde, siempre se puso ese centro de investigaciones porque los jóvenes eran percibidos con peligro. Bien, eso no es novedoso, porque si uno va a la Edad Media se encuentra con que hay una percepción exactamente idéntica respecto a los jóvenes. Se los veía, y esto está tratado en el libro, si lo recuerdas, se les veía como gentes capaces de hacer de lo peor de lo peor. Particularmente estaban especialmente entregados a la sodomía y otras muchas cosas. Pero es que si vamos a Roma nos encontramos con lo mismo. Los jóvenes, en fin, hacían algaradas de cualquier clase, se les concebía como un pelor y como algo malísimo y tal, y en las fiestas lupercales que se conmemoraba el nacimiento de Roma, pues daban estallido a sus pasiones, etcétera, y se percibían en términos peligrosos. Y en Grecia ocurría lo mismo, y en las sociedades primitivas ocurre exactamente igual. Todas las sociedades, por el motivo que sea, consideran peligrosos a los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre el mundo occidental y el otro? Pues que en el mundo primitivo y en el antiguo, Roma incluida, saben convivir con el peligro. Por ejemplo, en Grecia la diosa de los jóvenes era Diana, o era Artemisa, perdón, la cazadora, que era una diosa que representaba un lado salvaje de la vida porque vivía en los confines de la ciudad, donde se codeaban lo urbano y lo salvaje, y ese carácter híbrido permitía representar bastante bien el carácter también semisalvaje híbrido que tenían los jóvenes. Bueno, pero lo interesante es que los griegos tenían un panteón de dioses y Artemisa estaba allí, entre todos ellos, y estaba en estatus de igualdad con todos los otros. Por lo tanto, sabían convivir con el peligro. El problema que existe en la modernidad, primero cuando viene la cristiandad, porque se decide, y esto en Roma, en Italia, se llega a expresar claramente, que los jóvenes debían ser expulsados de la ciudad hasta que cumplieran por lo menos 40 años. Eso lo decía San Alberto de Siena, en Florencia. Ahí comienza ya una manera distinta de enfocar a los jóvenes, a los que se considera efectivamente peligrosos, pero a los que hay que echar. Mientras los griegos saben convivir con el peligro, los cristianos no saben convivir con el peligro. Lo tienen que expulsar. Y los modernos, aparentemente más avanzados, lo único que hemos hecho ha sido secularizar eso. Nuestros sistemas expertos hacen lo mismo que hacía antes la religión, al menos por lo que respecta a los jóvenes, y es conjurar el peligro juvenil. Por lo tanto, digamos, por eso yo no soy muy amigo de meterme en quién es el responsable y quién no. Puestos a poner responsables, los que se encargan de pensar en nuestra sociedad
que son los científicos, en términos dominantes, porque tienen el saber legítimo, y los que se encargan de hacerla, que son los políticos. Pero hay un magma imaginario detrás que hace que todos esos dispositivos, el de conocimiento y el político, beban del mismo miedo al otro, al peligro, perdón, y un miedo que les lleva no a convivir con él, sino a acabar con él. Perdón, José Ángel, pues estoy de acuerdo porque bien lo planteas acá, pero no hay una demanda sobre esto, o pues, ¿cuál es el lugar que tenemos nosotros los científicos sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, están los científicos, pues, de ciencias básicas, llamémosle, o mal llamadas ciencias exactas, ¿no? Están esos científicos que hacen los experimentos, que maniobran, que intervienen la naturaleza, ¿no? Porque, de hecho, una de las características de esta sociedad del riesgo es cómo la naturaleza ha sido, pues, afectada por la mano del hombre, ¿no? Como se dice coloquialmente, la mano del hombre. La pregunta es, pues, si son estos científicos, si son estos expertos quienes van más o menos creando o generando, digamos, dinámicas que plantean un riesgo, pues como el riesgo existe y siempre va a existir. La cuestión es cuál es el rol que tenemos nosotros los científicos sociales, pero cuál es el rol también de la sociedad en general, porque esa pregunta es la que yo me hago a veces, pues bien, volviendo un poco a lo que nos comentaba, hay que situarlo, ¿no? Hay que situarlo en casos, pero lo cierto es que, pues, por ejemplo, en términos políticos, la ciudadanía, ¿hasta dónde llega? Porque sabemos que dentro de este esquema de seguridad, una de las características de la sociedad del riesgo es el fracaso de la seguridad. O sea, fracasa nuestra seguridad. Pues lo cierto es que en alguna parte del libro tú dices la incertidumbre es ineliminable, ¿no? Es ineliminable. No se puede eliminar, eso es cierto. Yo una vez le decía a un estudiante, no podemos eliminar la incertidumbre. Pero lo cierto es que hasta dónde llega nuestra capacidad de agencia, si queremos llamarle, de la sociedad, de estar pendientes de que esos riesgos no se transformen en catástrofes, ¿sí? Porque el punto, digamos, traumático es que para la sociedad o cuando se transforma en una desgracia, es cuando el riesgo ya alcanza su nivel de destrucción, ¿sí? De destrucción. Entonces, pues lo cierto es que ¿cómo podemos estar pendientes? ¿Qué hacer, digamos? Es una pregunta, porque yo siempre me lo pregunto, ¿no? O sea, acá en Colombia hace poco se cayó un puente, ¿sí? Se cayó un puente, le costó al gobierno algo así como, en dinero, 17.000 millones de pesos colombianos, y murieron algo así como 7, 8 personas. En el momento que el puente cae, la gente queda enterrada en un barranco y mueren ahí algunos ingenieros, algunos pues trabajadores, ¿no? Entonces uno dice, estamos enfrentándonos así a dinámicas que son de una opacidad, tomando un poco el concepto de Juan Luis Pinto, ¿no? De una opacidad frente a algunas cosas, como por ejemplo lo que pasó ahora en China con el COVID, que en teoría, considerando las restricciones a los medios de comunicación en China, al parecer ya el médico había denunciado el asunto. En el momento en que esto empieza a propagarse de una manera muy rápida, un médico muere, ¿no? Muere por el COVID, que había sido uno de los que había alertado, digamos, a las autoridades. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, no? Porque a veces uno dice, claro, esa invisibilidad, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la investigación en términos de riesgo? ¿Nos anticipamos? ¿Qué experiencia tienes tú, no? ¿Qué experiencia tienes tú? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? También para mí es una pregunta muy genérica. Por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Eso, dale. En este escenario sabría ubicarme y tal, pero tampoco porque, digamos, sea especialmente luminoso, sino simplemente mirando lo que ha hecho la ciencia. Es decir, uno de los responsables de la construcción de la sociedad del riesgo, la construcción del riesgo, asumiendo el pavor al peligro, es la ciencia. Y, como he dicho antes, en el fondo de todo, antes de que establezcamos la distinción entre peligro y seguridad, está el mundo en su máxima ambivalencia. Y una vez que nosotros hemos creado
un peligro, inmediatamente aparece el riesgo. Bien, pues yo lo que veo es que en el ámbito de las ciencias duras, las que son más poderosas que nosotros, desde hace tiempo, con bastante modestia, vienen asumiendo el carácter indeterminado de la realidad a la que acceden para investigar. Por ejemplo, los físicos nos dicen, pero ya desde hace tiempo, que el 5% de la materia y energía del universo que conocemos es visible, pero que hay un 70%, un 20% de materia invisible, oscura, y un 70%, perdón, no sé los datos, pero por ahí solamente es un 5% y un 75% de energía oscura. Y lo que hacen los físicos es aceptar su finitud. Es decir, lo que practican es una ignorancia positiva. Es decir, saber que no saben. Cuando salió el asunto de estudiar el genoma humano y todo aquello, llegaron más o menos a parecidas conclusiones que los físicos. Es decir, lograron controlar, saber acerca del 15-25% del genoma, entenderlo, para qué servía, para qué funcionaba, y el resto del genoma lo calificaron de basura. Esta calificación que le dieron a la falta de conocimiento que tenían sobre gran parte del genoma, ya, digamos, lo que hacía era delatar la posición en la que estaban. No eran unos ignorantes positivos, que saben que no saben. Eran unos ignorantes negativos que no saben que no saben. Yo, respecto a la ciencia social, yo intento ocupar la posición de ignorante positivo. Es decir, reconocer lo que no sé, que es mucho. Además, para mí, bueno, y yo lo digo porque me he formado en esta ciencia y supongo que lo puedo decir con bastante libertad, para mí es la ciencia social más blanda, más floja que hay. Y la que peor lo reconoce. Tú ves a un físico que lo llaman a la televisión para que hable no sé qué cosas y te dice, pues no sé, no tengo ni idea y tal. Llamas a un sociólogo y enseguida lo sabe todo. O sea, te habla de todo, te lo explica todo, cuando nosotros que estamos dentro sabemos que el conocimiento que tenemos es para cogerlo entre alfileres. O sea, y las cosas cambian muy radicalmente. Bueno, pues hay un montón de vida colectiva, un 70-75%, y gran parte de ella es la propia vida ordinaria en la cual nos desenvolvemos, que tiene ese carácter indeterminado, si nosotros mismos lo somos. Si nosotros mismos nos sorprendemos cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos creyendo ser una cosa y de repente haciendo o pensando otra, o soñando cosas que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Yo soy eso? O de repente teniendo reacciones de no sé qué, de 1000 clases, ¿no? Por lo tanto, la vida en general tiene un carácter ambiguo, indeterminado. Lo más sano que se podría hacer desde un punto científico es ir al encuentro de esa indeterminación, sin establecer categorías drásticas que separen digamos, la máxima bondad, la máxima seguridad, de la máxima maldad, del máximo peligro. Esta es una actitud típicamente oriental. Pero José Ángel, aquí voy a entrar en un tema un poco peliagudo, ¿no? que pues, es un debate poco viejo, ¿no? Pero es un debate que se retoma una y otra vez sobre el tema de la verdad, ¿sí? O sea, bien tú dices, hay una especie de indeterminación sobre la experiencia humana en muchos de sus aspectos, pero este es un debate que yo he sostenido en distintos escenarios, tanto con estudiantes como con profesores, sobre, por ejemplo, cuestiones que la historia nos ha enseñado que ya son peligrosas, digamos, ciertos comportamientos, pues, porque generan trauma, porque generan ciertos comportamientos que se les han denominado de riesgo, ¿no? Ciertos comportamientos de riesgo. O sea, que si tú bebes alcohol, por ejemplo, y te subes a un carro, la probabilidad de que te accidentes es muy alta y que te mueras, ¿sí? O sea, entonces, la pregunta sobre la indeterminación. O sea, hay cosas que podríamos decir que ya son verdades absolutas, porque, ojo con esto, el concepto de verdad absoluta también es para el debate, ¿no? Sabemos eso, ¿no? O sea, la radicalidad del concepto absoluto es completamente discutible, pero lo cierto es que matar a una persona, ¿sí? Si es en defensa propia, se acepta, pero si es con premeditación, sabemos que si hay un análisis detallado sobre una intriga, digamos, en una situación determinada donde alguien mata a su jefe por envidia o algo así, y se logran establecer las pruebas, la persona que es asesina va a la cárcel, digamos, ¿no? Es un hecho objetivo. Entonces, la pregunta es, claro, hay cosas que sí son indeterminadas. La experiencia humana hasta cierto punto es indeterminada, hasta cierto punto, pero hasta cierto punto también hemos establecido
la pregunta es, volviendo un poco a ese umbral, ¿no? Porque hay cosas que no se deben tolerar, ¿sí? O sea, desde mi perspectiva, ¿no? Hay cosas que no se deben tolerar porque conllevan a situaciones altamente riesgosas y que pueden ser catastróficas. No sé qué opinas tú sobre lo que yo te comento. Pues que me parece un posicionamiento tuyo, pues perfecto. Estás en tu derecho y tienes toda la capacidad de colocarte ahí como quieras. Yo el punto de vista que intento aplicar no es exactamente ese. Yo más bien intento, y en el campo donde me muevo más cómodo, que es el campo de la reflexión, del pensamiento, intento abrirme permanentemente a lo indeterminado. Ahora mismo tengo un librito, bueno, ya lleva poquito, y se va a titular precisamente así, nada. Lo indeterminado, nada. ¿Vale? Ese va a ser el título. Ya, claro, claro, porque hay una cosa importante que me ha llamado la atención en la lectura y es la idea del no ser. Tú partes de la idea del no ser, ¿no? De pensar lo social desde lo no ser, que es Sí. como una idea contradictoria a, pues, al punto de partida de la comprensión de la sociedad como algo dado, ¿no? O Ya, sea, pero los sociólogos lo tenemos mucho más fácil que los físicos y los biólogos. Evidentemente los físicos no saben qué es la materia oscura, los biólogos no saben qué es la ADN basura, pero nosotros sí que sabemos qué es el no ser de lo social. Yo en el capítulo ese dedicado a la política lo trato. Si nacen las ciencias sociales en la modernidad es porque aparece de repente, inundándolo prácticamente todo, las multitudes, las gentes. Las gentes son el no ser de lo social. Porque las gentes son absolutamente ambiguas, absolutamente heterogéneas, absolutamente dinámicas, susceptibles de cualquier cosa, de lo mejor, de lo peor. Es decir, no hay manera de proyectar ni ética, ni política, ni nada en relación a ellas. Entonces, si uno se toma en serio a las gentes, y en fin, yo prestaría atención a la manera de interpretar lo que es la vida ordinaria, por ejemplo, de la etnometodología, o, digamos, los análisis de la apropiación creativa de las imposiciones en el ámbito de los productos mediáticos, o el concepto de Lefebvre, y, o sea, hay bastantes autores por ahí que han ido trabajando la noción de multitud de Harry Negri, la noción de comunidad, que es magnífica, de Jean-Luc Nancy, en Francia, aunque sea este filósofo, bueno, Negri también lo es, y algunos otros que nos dibujan eso que hizo aparecer las ciencias sociales y que no fue otra cosa, sino que de repente, y todos los clásicos lo han reconocido, de repente las ciudades se llenaron de masas desordenadas, de gentes que lo volvían todo absolutamente inestable y que hacían que la política y la economía no pudieran funcionar del todo bien. Para mí el ser, yo lo que dejaría reducido a, por ejemplo, en el caso de las sociedades modernas, pues tendría que ver con dos pilares, la política, la economía, cada uno con sus propios fundamentos. Y el no ser sería las gentes. Pero esas gentes, ya digo que la diferencia que nosotros tenemos en relación a los físicos y a los biólogos, que nosotros sabemos de qué hablamos. Es decir, esas gentes con las cuales nosotros estamos mezclados. Son esas gentes que nosotros también somos. Y que de repente pues estamos en una posición, luego en la otra, tenemos miedo, somos capaces... Por ejemplo, a mí me apasiona cuando Canetti en diálogo con Freud, ¿no? Que había escrito La psicología de las masas y participaba de aquella visión tan negativa, tan pesimista, que era tan típica del siglo XIX y del siglo XX, acerca de las actitudes, las masas y todo esto, que son mezquinas, son absolutamente manipulables, etc. Y escribió un libro, bueno, esto no lo leí yo en ese libro, sino en sus memorias, en un volumen de sus memorias, cuando Canetti dijo que una de las sensaciones cumbre de su vida, ojo, que estamos hablando de sensaciones enormes, fue cuando se metió en una manifestación que pasaba por su casa, se metió en ella y de repente se sintió monstruosamente vasto, pasta blanda y absolutamente magnetizado por ella. Por tanto, sentir lo que es la vida cotidiana y el mundo al cual, incluso espiritual, que nos transporta, la vida cotidiana poblada por las gentes, es muy fácil. No podemos acceder a la materia oscura, o a mí me resulta imposible hacerlo, a no ser que sea a través de meditación o cosas así, y ya no será la cosa física, será otra cosa. Pero sí que podemos hacerlo porque lo tenemos al lado y porque nosotros somos parte de ello y porque parte de nuestra subjetividad, digamos, sí que es cierto que está instalada en el orden y funciona bien. Yo soy profesor de universidad, tengo mi cuenta en el banco, tengo mi DNI,
si me preguntan mi opción política, que no la tengo nada clara, pues a lo mejor soy capaz de decir algo, tengo parientes, tal, estoy perfectamente ubicado, soy parte del orden, bien. Pero también hay una parte de mí que escapa a eso, y no porque yo quiera, sino porque simplemente no tengo todo el control sobre las cosas que me pasan. Y eso cualquiera que se mire un poco interiormente sabe que le ocurre. De hecho, en fin, si la gente va a los psicoanalistas, a la infinidad de terapeutas que hay por ahí de 1000 clases y toma no sé cuántas clases de fármacos, como las toma, es precisamente para calmar esa incertidumbre, esa inseguridad que tiene respecto a sí mismo. Se quiere asegurar. Y eso quiere decir que hay una parte de él que no está segura. Pues bien, si tomamos esa inseguridad en términos creativos, pues tenemos un sujeto que es capaz de saber que no sabe, de aceptar su falta de seguridad. Esa sería la posición. Y yo querría decir, en relación a esto, un asunto que nosotros hemos trabajado es que estamos hablando todo el rato del riesgo, con sus connotaciones negativas, relacionada con el peligro y tal, pero es que otra noción estrella de nuestra época, y es posible hacer una genealogía de ambos conceptos, y van paralelas a lo largo de todo el siglo XX y desembarcan con enorme potencia en el siglo XXI, es la noción de creatividad. Porque la creatividad también tiene un carácter indeterminado. La creatividad tú no sabes cuándo va a aparecer. La creatividad no es innovación que está planeada de antemano para llegar a unas metas decididas y que la mayor parte de las veces tienen que ser útiles y prácticas. No, no, no. La creatividad es la aparición de algo imprevisible, es del orden del acontecimiento, que diría Badiou, y que hace que lo que antes era admisible pues deje de valer. Es una auténtica sorpresa. Bueno, pues la creatividad es probablemente el reverso del riesgo. Y si una persona sabe que no sabe, digamos que es una persona que la incertidumbre la vive en términos creativos. Pero si una persona no sabe que no sabe, vive la incertidumbre en términos de riesgo o de peligro, por decirlo en términos más amplios. Bueno, José Ángel, muchas gracias. Pues antes de continuar, yo tengo algunas dudas, algunas otras consultas que hacerte. Pues voy a buscar un poco de agua. Sí, tranquilo, tranquilo. Pues para los compañeros, compañeras que están conectados, darles nuevamente la bienvenida a todo el grupo. Veo aquí algunos compañeros, algunos colegas que están desde distintos lados. Veo a Cristian Uribe, no sé si Cristian Uribe nos escucha desde México. No sé si nos puede mandar un saludo si es que está escuchando. Cristian Uribe fue profesor de la Facultad de Sociología, ahora está en la UNAM, pues, o al menos está en Ciudad de México, si es que estoy en lo cierto. Pues les quería comentar a los participantes que estén conectados ahora, si tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlo ahora ya, antes de continuar. Pueden activar el micrófono y pueden preguntarle al profesor Bergua o hacerle el comentario que quieran en relación al diálogo que estamos manteniendo. Pareciera que, no sé si hay... Sí, Adriana, si puedes encender el micrófono y nos comentas, porfa. Por favor, ya les agradecería. Ya puede prender el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy egresada, profe. Qué maravilla que usted maneje este tema y pues esta charla, digamos como que desde el final de mi pregrado de Sociología allá en la Santo Tomás, me empezó a interesar mucho todo el tema de, pues más que Sociología del riesgo, todo el tema de gestión del riesgo, y me incliné hacia un componente que me parece muy importante, que es el tema de gestión del riesgo en aglomeraciones de público. Hace tiempo dejé un poco de lado pues como ese proceso investigativo. Sin embargo, quisiera saber, con la experiencia pues de ustedes dos, qué nuevas reflexiones hay en torno a la gestión de riesgo de aglomeraciones de público. Lo que yo alcancé a evidenciar es que es muy poco lo que se ha construido, que básicamente el tema del riesgo se ha enfocado al tema ambiental, al tema económico, como lo mencionaba el profesor ahorita, pues todo el tema de pues el viraje que da después de las Torres Gemelas, lo del terrorismo, pero las aglomeraciones de público ha sido un tema muy, muy novedoso, poco explorado como por la academia, hasta donde yo conocí. Quisiera saber si
si hay como más, se ha avanzado en algunas investigaciones, particularmente acá en Colombia está todo el tema de los planes de contingencia que se les exige a los establecimientos comerciales de rumba, centros comerciales, pero lo que yo también analizaba es que muchos de estos documentos terminan siendo eso, documentos para cumplir un requisito que les permita la apertura, pero en realidad en la dinámica lo que opera es una, yo llamaba irresponsabilidad absoluta, porque la reflexión yo la hacía era del lado de la gestión del riesgo en aglomeraciones está de la mano pues con el tema de la seguridad humana y la preservación de la vida. Entonces yo noto como ese atisbo de responsabilidad y pues que los gobiernos no, pues como que no han procurado porque haya un proceso formativo y como de concientización en relación a este tema. Pues primero eso y quisiera posteriormente hacer otro aporte. Muchas gracias. No sé si Jason nos quiere y juntamos un par de comentarios. Jason, si mejor nos comentas directamente por el audio. Sí, bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, la pregunta era como teniendo en cuenta que en la actualidad, debido a ese riesgo, existe, pues creo que en el libro Bauman lo dice sobre, existe un miedo a la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué validez puede tener el conocimiento científico en términos de ese miedo a la verdad, ¿no? Pues porque la verdad se logra a través de un método científico, digámoslo así. Entonces, en la actualidad, ¿qué validez tiene el conocimiento científico? Y otra era respecto a la creatividad, pues teniendo en cuenta que el expositor, no me acuerdo el nombre, sobre que la creatividad viene siendo como la otra parte del riesgo, ¿no? Pero hasta qué punto no esa creatividad ya ha sido cooptada y de alguna manera a través de esa es que se gestiona el riesgo. Es así como preguntitas. Gracias. Gracias, Jason. No sé si alguien tiene otro comentario. Yo, Sí, buenos días. buenos días. Mi pregunta es muy general, es respecto cuáles son las medidas, o sea, de acción en la vida cotidiana del riesgo, ¿no? Porque pues hablaban los solo se toma en algo de, bueno, de papel y todo eso, pero me refiero más que todo en los territorios, ¿cómo son esas acciones del riesgo? Pero ¿te refieres a acciones del riesgo en qué sentido específico o O sea, me refiero a las acciones del riesgo en la medida en cuanto pues a lo cotidiano y también pues a esas, a la seguridad que se supone que pues, ¿cómo me refiero? O sea, las acciones que se toma de riesgo en cuanto a la cotidianidad y a la seguridad de los territorios o de los países en general. ya, el territorio? Listo, María Camila, gracias. No sé si alguien tiene otro comentario antes de darle la palabra al profe. Sí, profe. Sí, sí, claro, Sí, profe, yo. ¿con quién tenemos? Eh, con Sergio, Ah, con hola, Sergio hola Nicolás. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, profe, muchísimas gracias. Pues, escuchando atentamente la intervención del ponente, no sé si me equivoqué, pero básicamente en este momento el riesgo en este sistema económico es tiene muchísimo más potencial en la medida que la ciencia. Bueno, básicamente es como esa idea de la dialéctica de la razón, ¿sí? Que se supone que la razón nos iba a llevar a la libertad y aumentar toda esta cuestión. Sin embargo, la razón ha sido ese elemento de dominación y de atentar contra la misma humanidad, ¿sí? Entonces, como que entender que la razón no solamente es ese mecanismo para llegar a un escenario futuro, también nos ha llevado a que ese escenario futuro tenga muchísimos más riesgos debido a que estamos potencializando, si se quiere, de forma negativa la razón y toda esta parte científica. Y por otra parte, yo siento que el riesgo en buena medida está mediado por el elemento ambiental, porque
es una posición que lo he escuchado en otros conversatorios, y es que llegamos hasta este punto de esta pandemia, que no se sabe si es de origen natural, si es de origen de laboratorio, pero llegamos hasta este punto es por la forma en la cual el ser humano se ha venido relacionando con la naturaleza y por la cual nos hemos venido relacionando entre nosotros mismos. Entonces, a partir de eso, siento que el riesgo es algo que se debe manejar, pero más que todo como una política de prevención ante situaciones como estas. Teniendo en cuenta esto, pues quisiera saber cuáles serían las posibles alternativas para, pues no mitigar, sino para prevenir situaciones como estas, teniendo en cuenta que la razón está siendo mal utilizada por los sistemas políticos y la voluntad política es totalmente diferente a lo que se supone que debe ser para la mayoría de la población. Gracias, Sergio. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Sí, sí, yo quería hacer un comentario pequeñito para José Ángel, sí, y sería que cómo ve una posible relación o que hable de una posible relación, ¿no? De este auge de las distopías desde hace ya unos decenios, ¿no? Con especial énfasis al momento actual en todo tipo de formatos audiovisuales, ¿no? Si hay alguna relación con esta creatividad distópica, es decir, con este elemento distópico y la creatividad y esta concepción que tenemos de la seguridad en la actualidad y, bueno, entendiendo que es un recorrido histórico, como él bien dijo. Nada más. Gracias, Javier. Pues, por cierto, Javier nos está escuchando desde España también. No sé si tenemos algún otro comentario, preguntas, comentarios. Andrea. ¿Me Andrea. escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería también en la misma línea de Javier preguntarle a José si puede ampliar un poquito esto que dijo la noción de creatividad como aquello del orden de lo imprevisible, en oposición al reverso del riesgo. Y cuando dice creatividad, ¿en qué está pensando? Porque hoy señaló la sociedad de masas y la sociedad de los medios y de la información, pero ¿cuál es la idea esa de creatividad? En oposición a lo que también aclaró, que no es la creatividad en términos de innovación, porque la innovación es una creatividad con arreglo a fines, digamos, con un objetivo de una mejora a través de la creatividad para solucionar algún problema X determinado, digamos. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la noción de creatividad vinculado con lo imprevisible? Entiendo que ahí, José, estás como poniendo el optimismo de la pregunta que te hace Felipe acerca de, bueno, ¿qué hacemos desde lo social, como científicos, pero pensando en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol de la sociedad? Bien, gracias, Andrea, que nos saluda. ¿Desde qué ciudad, perdón, Andrea? ¿En qué ciudad te encuentras? Me encuentro en la ciudad de Santa Rosa, que es capital de la provincia de La Pampa. La Pampa es una provincia del centro de Argentina. Ah, bueno, muchas gracias. Qué bonito. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo le quería hacer una pregunta a José Ángel. Es sobre el concepto, perdón, José Ángel, de anamnesis. ¿Sí? La anamnesis, como tú planteas, como un retorno, digamos, a ciertos elementos primitivos, ¿no? Pero también como como un elemento que nos va a permitir generar un cambio, ¿sí? O sea, genera cambio, digamos, precipita el cambio, dicen más bien textualmente hablando, ¿no? Porque pues, volviendo un poco a la idea que planteaba al comienzo, la idea del imaginario como no tanto como un proceso instituido, ¿sí? En términos de lo que ya está o de lo que se ha creado, sino que es un proceso instituyente, un proceso como en un devenir, ¿no? En un devenir. Entonces, donde dices que esas imágenes, dices,
en el texto, esas imágenes se desatan de sus signos. ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿no? Las imágenes se desatan de sus signos. Entonces, pues, ¿cómo construimos nuevas significatividades, nuevas significancias sobre lo que ha venido siendo, digamos, ¿no? Las maneras tradicionales de hacer o qué sé yo, sobre ciertos consumos nocivos para, por ejemplo, yo pongo un solo ejemplo, ¿no? Y ahí ya, a veces yo digo, no tenemos suficiente conciencia de lo que significa la comida, ¿sí? Yo una vez le decía a un amigo, le decía, ¿tú te has puesto a pensar lo que se demora en crecer una arveja o un guisante, como le llaman en España, ¿no? ¿O te has puesto a pensar cuánto se demora el animal en crecer para que tú te lo comas y que cuando vas a un restaurante te comes la mitad y el resto va a parar a la basura? Entonces uno dice, realmente, ¿cuáles son, pues, esas imágenes que están significadas, digamos, ¿no? En nuestra sociedad actual, y cómo las desatamos, como bien tú dices, ¿no? ¿Cómo desatamos eso para generar un proceso de cambio? Pues, José Ángel, no sé si, bueno, voy a dar una última espacio de preguntas, si no hay alguien más que tenga algún comentario, si no le damos la palabra al profesor. Sí, yo por acá tengo una pregunta. Sí, Iván Camilo. Buenos días a todos. Buenos días, Iván. Yo tenía una pregunta respecto a esa inseguridad que nombraba aquí el ponente, y es si esto ya no lo había dicho Marx, es decir, si no estamos hablando de una inseguridad causada por la enajenación del trabajo, si es por nuestra relación que tenemos con esta actividad existe, y si la creatividad no la podríamos, volviendo a retomar estos conceptos, no la podríamos ver la creatividad de acuerdo a la abolición de las formas de trabajo capitalista. Ya, eso es todo. Perfecto, gracias, Iván Camilo. ¿Listo? ¿Hay algún otro comentario? Si no, ya ahora le damos la palabra al profe. Bueno, pues empiezo al revés de las notas que, por ejemplo, lo que dice Iván Camilo, que además tiene relación con alguna cosa que se ha comentado antes. Si la creatividad tendría que ver con la abolición de las formas del trabajo capitalista. Evidentemente sí, pero el mundo de nuevo vuelve a ser bastante ambiguo, contradictorio, porque resulta que uno de los... si hablamos ahora en las ciencias sociales de creatividad, porque es un concepto que se ha puesto de moda, yo no sé si conocéis la literatura sobre el tema, pero en economía se viene hablando ya desde hace unos años de economía creativa, es porque el propio sistema capitalista se ha vuelto creativo. Y que se haya vuelto creativo quiere decir que explota la creatividad. Por lo tanto, el mecanismo es curioso porque el sistema económico decide convertir en materia prima algo que estaba por ahí, porque existía, estaba presente, que es la creatividad, y pasa a utilizarla como una forma productiva mucho más potente, o sea, como una forma productiva mucho más potente que las anteriores que había utilizado. Por tanto, si nosotros estamos hablando de creatividad es porque el sistema capitalista nos la ha puesto delante de los ojos. Ojo que esto mismo decía Marx. Marx decía, cuando hablaba del trabajo y todo esto, dice, nosotros hablamos de trabajo porque ha sido el sistema capitalista el que nos lo ha puesto delante. Y una vez que nos lo ha puesto delante, vamos a trabajar científica y políticamente con ello. Bueno, pues con la creatividad hay que hacer lo mismo. Saber que nos lo ha puesto delante el neocapitalismo que tenemos en la actualidad, en el que, no hace falta que os lo recuerde porque lo sabéis, se pide a los trabajadores que sean creativos en su trabajo, no que obedezcan, no que hagan no sé qué, sino que sean creativos. Ojo, que a los alumnos en los colegios también se les pide que sean creativos. Yo cuando estudiaba me tenía que aprender la lección y vale, pero de creatividad nada. Por lo tanto, esto es de los últimos tiempos, que aparece la exigencia de la creatividad, con lo cual estamos ante la paradoja de que los nuevos órdenes represivos lo que hacen es apuntalarse utilizando métodos aparentemente liberadores. Por lo tanto, digo que las cosas ni tan claras. Ahora bien, en relación a lo que planteaba Camilo, ¿abolición de las formas de trabajo capitalista? Pues por supuesto, sí, porque el capitalismo diríamos que si nos ha puesto la creatividad delante de las narices, que no la ha producido exactamente, la ha producido en parte él, pero también estaba fuera, y nos ha parecido tan apetecible que a esa creatividad le queremos sacar todo su jugo, pues evidentemente lo que lo mantiene aprisionado y atado, al menos en el ámbito laboral, es el sistema capitalista.
Pero es que lo mismo había dicho Marx respecto al trabajo. Hablaba de liberar el trabajo respecto al capital. ¿Cómo entiendo yo la creatividad que me preguntaba Andrea? A ver, pues básicamente, pues Castoriadis lo conocemos todos. Yo pienso que él habla de lo social como algo permanentemente creativo, que es una autoalteración constante y que por tanto está cambiando permanentemente. Pero yo subrayaría algo más respecto a la creatividad que va en la relación de lo que decía antes de que tiene un carácter indeterminado o que tiene que ver con la incertidumbre. Y es su carácter imprevisible. Picasso decía, yo no busco, encuentro. El capitalismo contemporáneo busca creatividad. Los artistas no buscan la creatividad, la encuentran. Es verdad que trabajan con ella y tal, pero siempre saben, y a poco que hayáis estado con los artistas, pues os habréis dado cuenta de que no saben ni ellos mismos cómo de repente les viene el arrebato creativo. Saben crear las condiciones, saben moverse, pero ni ellos mismos saben lo que les pasa. Y además, cuando lo hacen, entran en un estado flujo, que dicen los especialistas, que es muy placentero, además, en términos personales. Es un estado que quizás solamente han trabajado en términos analíticos profundamente las reflexiones orientales, no tanto las nuestras. Por lo tanto, lo que interesa de la creatividad no es tanto lo que se produce, sino el estado flujo que se alcanza en el cual se produce. Bueno, pues la creatividad tiene este carácter, como digo, imprevisible, indeterminado, y lo que hay que hacer, si de verdad a nosotros nos interesa, es favorecer el entorno para que eso pueda aparecer. ¿Cómo? Pues cuantas menos seguridades, menos encuadres, menos medidas y menos lo que sea de compartimentar la realidad, pues muchísimo mejor. Y esto también tiene que ver con lo de la amnesis que comentabas antes. Y lo instituyente. Evidentemente, la creatividad, desde este punto de vista, tiene, al menos originalmente, un carácter instituyente. Que luego se la apropia lo instituido, pues bien, siempre ha pasado. Pero tiene un carácter instituyente. Instituido e instituyente como signo e imagen, podríamos decir, ¿no? El signo que ata a la imagen. Y lo instituyente puede liberarse de la atadura que tiene con lo instituido, y en este caso podría ser el caso de la creatividad. Pero también cuando aparece algo instituido, no solamente ha coagulado cierta imagen, que la ha atado, sino que ha dejado otras imágenes de lado. Y hay otras que las ha reprimido. Por lo tanto, el instituyente abarca mucho. Lo codificado por lo instituido, lo que quedó apartado y lo que quedó olvidado o reprimido. Todo eso formaría parte del magma que queda por ahí debajo y que sobre el cual se levanta lo instituido. Por lo tanto, la creatividad es del orden de la anamnesis, del retorno de lo reprimido, o del retorno de lo apartado, o del retorno de lo ligado. Entonces, eso que retorna se convierte en nuevo material bruto con el cual, pues, digamos, es posible crear nuevas instituciones. Incluso, os digo, tanto en términos personales como en términos colectivos. Hay varios tipos de anamnesis. Puede haber anamnesis de carácter tutelado, es decir, las que, por ejemplo, en el ámbito del subjetivo, los terapeutas lo que hacen es provocar anamnesis o ayudar a que esas anamnesis surjan. Bueno, a nivel social, los sociólogos, los políticos, los movimientos sociales y tal, lo que hacen es provocar que haya anamnesis de imágenes o desligadas, tal, que provocan esa liberación. Hay anamnesis no solamente tuteladas, sino que hay anamnesis espontáneas. De repente aparecen. Yo qué sé, en el caso a nivel psíquico, pues estarían los lapsus de Freud, que uno no sabe por qué, y de repente, ¡pum!, uno tiene un lapsus o un sueño, cosas en las cuales teóricamente no parece que intervenga directamente un terapeuta. Y en el caso de lo social serían estallidos sociales o movimientos sociales en los cuales lo instituido no ha intervenido gran cosa. Entonces, estas son las anamnesis espontáneas, tuteladas, las hay también de carácter local, es decir, un ámbito muy reducido, muy pequeñito, y de carácter global. Y las globales podrían ser las revoluciones, tranquilamente, de esas que hay pues cada cientos de años, o cada 1000 años, o qué sé yo cuántas, ¿no? Pero son más o menos eso. Y la anamnesis básicamente lo que hace es permitir el retorno de lo reprimido. Y esto lo pongo en relación con lo que decía Javier Diz, que habla de las distopías y tal.
Claro, porque esto de las anamnesis nos viene a decir que en realidad ni avanzamos ni nada. Todo progreso significa un regreso. O sea, el progreso significa permitir el regreso de aquello que quedó reprimido, apartado, ligado, ocluido o como fuera, ¿no? Y entonces, progresar es regresar. Y claro, pensando de esta manera, estamos más cerca de ese tiempo que tenían los antiguos y que es bastante sano, que es el tiempo del eterno retorno. Progresar y regresar significa, esto Simondon lo reflejó muy bien con el concepto de transducción. La transducción hace referencia a sistemas que están en permanente, o sea, en una inestabilidad, digamos, congénita, y solamente pueden progresar recuperando aquello que perdieron. Pero claro, una vez que se han instituido han perdido otra cosa y vuelven a tener que recuperar. Esto lo pongo en relación con lo que dice Javier Diz Casal, porque cuando habla de las distopías, pues parece que estamos muy lejos de las utopías, pero yo creo que estamos en el mismo sitio. Porque estamos hablando siempre del futuro, que es, lo sabéis bien, esa manía que tiene la cultura judeocristiana en la cual estamos asentadas, que hemos decidido pensar en términos lineales y además en términos escatológicos. Es decir, el tiempo al final se redime en una revolución o en lo que sea, como Fidel Castro cuando escribió, es que el marxismo siempre ha tenido esta visión de la historia, lo sabéis, escribió aquel libro cuando estuvo en la cárcel, La historia me absolverá. Lo dijo él, pero lo han dicho muchísimas gentes de izquierda. Es decir, hay una confianza ciega en el futuro. Bueno, pues ahora lo que pasa es que estamos en una desconfianza ciega hacia el futuro. El futuro que nos habíamos inventado y en el cual habíamos depositado tantas esperanzas, de repente nos ha defraudado. Pues el problema es que hemos inventado un futuro y a lo mejor no hay que pensar el tiempo en estos términos, en términos de futuro, sino que hay que pensarlos o en términos de presencia o en términos de eterno retorno. Por cierto, que en esto de las distopías yo recordaría lo que decía Zizek, para que veamos hasta dónde nos hemos podido llegar, que nos resulta mucho más fácil, porque esto lo manifiestan todas las distopías estas que uno ve por Netflix, por HBO o cualquiera esta de streaming con todas las series que hay. Nos es mucho más fácil imaginarnos el futuro, la extinción o el acabose de la humanidad que el fin del capitalismo. O sea, el capitalismo, que podría ser tranquilamente un artefacto, y que de hecho es, que puede acabar en cualquier momento y seguramente acabará, pero a nosotros nos resulta mucho más fácil imaginarnos el fin de la humanidad, del cosmos incluso, y viviendo en no sé qué planeta, en no sé qué sistema solar, que no imaginarnos este artefacto que apenas lleva 250 años entre nosotros, 250 años, que hasta el Vaticano ha durado más, y nos creemos que ya va a durar toda la vida. Bueno, pues eso es de tener una especie de atavismo intelectual metido aquí, que dice mucho y muy bien del capitalismo, que ha logrado meterse hasta, no la conciencia, sino el inconsciente mismo. Bueno, de hecho se estudia coaching en las escuelas para que los niñitos sean capitalistas desde pequeños, o sea que, pues fíjate. Decía Sergio que probablemente la razón es el problema. Yo pienso que sí. Yo soy muy crítico. La razón, desde que nació en Grecia, tiene originalmente, ontológicamente, ese carácter patriarcal, es profundamente violenta, por lo menos al decidir separar la realidad entre el ser y el no ser. Es profundamente violenta y cuando llega la ciencia lo único que va a hacer va a ser, digamos, dar una vuelta más de tuerca a ese carácter violento. Y además con la naturaleza, porque el objetivo primero de la ciencia fue entender a la naturaleza. Y Bacon, uno de los apólogos del método experimental moderno, decía, más o menos cuando terminaba la Inquisición en España, que no están tan desconectadas, la Inquisición española, bueno, es un invento italo-español, pero bueno, española, pongamos por caso, y el método experimental. Decía Bacon, colocaremos a la naturaleza en el potro de la tortura y le extraeremos todos sus secretos. Eso es el método experimental. Coger a la naturaleza como objeto inerte y tratarlo como un cadáver, prácticamente. Bueno, de hecho, la medicina se enseña a los alumnos manejando cadáveres. En Oriente nunca se ha enseñado la medicina así. El paradigma de cuerpo que se estudia es el de cuerpo vivo. Por lo tanto, la razón sí que tiene en sí graves problemas. La razón no sabe dialogar, no sabe cohabitar,
tiene que sojuzgar, tiene que... y aquí las ciencias sociales estamos en mejor posición porque nosotros nos hemos dado cuenta que los otros a los que investigamos, coño, resulta que son iguales que nosotros. ¿Cómo voy a tratarle a este como una rata de laboratorio que le meto esto y luego, pues no? Y entonces nosotros afortunadamente nos hemos dado cuenta que también hablan, que también piensan, que tienen sus teorizaciones sobre lo social, que tienen iniciativas políticas y un montón de cosas, pero eso ha sido desafiando lo que es la propia naturaleza del logos. Decías que el riesgo, Sergio, está mediado por la naturaleza. Claro, el problema, cuando Bacon habla así de la naturaleza, colocaremos a la naturaleza del potro la tortura para extraerle todos sus secretos, el problema viene con que el hombre moderno y occidental, desde Grecia, solamente se ha podido posicionar frente a la naturaleza colocándola como objeto. En la modernidad como objeto que explotar económicamente y como objeto que racionalizar científicamente. Y desde una posición de superioridad. Pero hubo épocas anteriores que a la naturaleza se le tenía miedo. De hecho, yo que soy de los Pirineos, una cordillera que hay aquí que separa Francia de España, la mayor parte de los montes que hay por allí tienen nombres catastróficos. Los picos del infierno, tierra maldita. Yo cuando era pequeño y oía esos nombres, yo me imaginaba ahí que podía haber qué sé yo qué cosa. Claro, son nombres bastante cristianizados y es que para el cristianismo la naturaleza era sinónimo de lo peor, es decir, allí estaban depositados todos los males. Ojo que en Oriente no pasaba eso, pero aquí sí que teníamos ese problema. Y eso hacía que, por ejemplo, no se pudieran percibir las bellezas naturales. Lo natural no tenía belleza. Era imposible que hubiera belleza allí. A nadie se le ocurría subir a un monte para disfrutar del paisaje. Petrarca lo hizo ya muy avanzada, o sea, creo que fue en el siglo XVI cuando lo hizo, o sea, tardó muchísimo. Entonces, la naturaleza siempre ha sido el gran problema de Occidente. No sabemos relacionarnos con ella, no sabemos cohabitar, o bien porque le teníamos miedo, y la teníamos, o bien porque nos hemos colocado en una posición de superioridad respecto a ella y lo que nos falta es saber cohabitar. Y en este sentido, Occidente tiene que aprender mucho de otras civilizaciones. Lo que pasa es que yo no sé si Occidente está en condiciones de aprender. Y a lo mejor nos llevamos con nosotros, pues, todo. O sea, no para que desaparezca todo, porque no desaparecerá todo, pero hay gente que dice que las personas no cambian, ¿no? Parece que va a cambiar, pero no, es que uno es como es y tira para adelante. Pues a lo mejor a nuestro mundo le pasa lo mismo. Y solamente se podrá solucionar esto muriendo y volviendo a renacer, que es como cambian las cosas. Los viejos mitos de muerte y renacimiento básicamente nos enseñan eso, que hay que morir para renacer. O dicho de otra manera, como decía Gurdjieff, este tipo de esoterismo, no sé si lo habéis leído, uno de los personajes más fascinantes del siglo XX, para nacer hay que morir y todos tenemos necesidad de nacer. Y nuestro mundo ahora mismo tiene una necesidad urgentísima de nacer. Para nacer hay que morir, pero para morir hay que despertar. Te tienes que dar cuenta que tienes que morir. Luego viene un paso gordo y es que tienes que morir. Pero primero te tienes que despertar. María Camela hablaba del riesgo en la vida cotidiana. ¿Qué acciones? A ver... yo creo que lo que hace falta es saber convivir con el riesgo. No se trata de eliminarlo. Hace poco yo escribí un artículo para la prensa que lo tenía yo ya leído de otros libros y los microbiólogos, y en concreto un premio Nobel de hace unos cuantos años, nos dicen, en contra de la idea que está afincada en nosotros, porque nosotros tenemos la metáfora bélica, amigos, enemigos, nosotros, otros, la tenemos muy internalizada. Y, por ejemplo, cuando vamos a investigar cómo los cuerpos se defienden de los invasores, microorganismos y tal, pues ya utilizamos la metáfora bélica, ¿no? Que se ha extendido tanto en estos días cuando se habla del coronavirus. Pero nos dice el microbiólogo que ahora su nombre yo no lo recuerdo, pero que vamos, es todo un paradigma y que se ha extendido a más ámbitos, nos dice que no está tan claro la distinción que nosotros podemos establecer en el interior nuestro mismo entre los antígenos y los anticuerpos. Porque los antígenos se pueden convertir tranquilamente en anticuerpos y los anticuerpos se pueden convertir tranquilamente en antígenos. Por tanto, estamos ahí como en una especie de baile en el cual nosotros, o lo que creemos que es nuestro, de repente se convierte en lo otro y lo otro se convierte en lo que creemos que es nuestro. Y en esa especie de baile la distinción dentro-fuera, amigo-enemigo y tal, no tiene ningún sentido. Hay una microbióloga también, Margulis, no sé si la conocéis, estuvo casada
no sé para qué digo esto, porque parece que la fama le viene porque estuvo casada con Carl Sagan, pero con el tiempo ha demostrado tener muchísima más altura intelectual que él. Ella, discutiendo las tesis de, bueno, estas darwinistas de la competencia, la supervivencia del más apto, que es como muy patriarcal, muy agonal, muy agonística, muy violenta, ella habla de la simbiogénesis, es decir, de cómo dos bacterias pueden, de hecho, la propia bacteria y las dos partes que tienen, las mitocondrias interiores y la parte exterior, la mitocondria interior en concreto es una bacteria que se puso en el interior de la otra y ambas, digamos, se prestaron mutuamente servicios. Es decir, la naturaleza simbiótica. ¿Qué quiero decir con esto? Que del mismo modo que no tenemos que ser violentos y repudiar los peligros y riesgos, hay que saber convivir con ellos. Para empezar con la muerte, que es el primero y más principal peligro que cada uno de nosotros tiene y las propias sociedades también. Y aún la tenemos lejos, al menos teóricamente, pero nos llegará y uno la tendrá. Yo tengo un amigo, Andrés Ortiz Osés, el que firma el proemio del libro, que se está muriendo. Tiene un cáncer de colon y le están dando quimio desde hace 1 año y medio y tiene los días contados. Pues él habla, yo nunca he oído hablar a nadie como él habla de la muerte, la tiene dentro. O sea, el cáncer es suyo, él es cáncer. Y la muerte forma parte de él. Me recordaba a San Francisco de Asís cuando hablaba de la hermana muerte. Bueno, esas son actitudes que hablan de tratar con lo otro conviviendo hasta con la propia muerte. De hecho, los guerreros y toda esta cosa épica que hemos visto muchas veces por películas son tipos que saben vivir con la muerte, que te puedes morir a cada instante y lo tienen asumido. Eso, por otro lado, da espesor a la vida. Lo que uno no puede hacer es vivir confiado, como nos ha enseñado la cultura occidental, en el futuro. Eso que decíamos antes. Porque el futuro no existe. El futuro es la muerte. Como decía Ibáñez, mi maestro, la máxima de las ideologías políticas que siempre hacen promesas, y las promesas son referidas al futuro, en último término viene a decir, mañana cadáveres gozaréis. Eso es lo que te dicen. Que lo decía, por otro lado, también la religión. En lugar de eso, lo que hay que hacer es no confiar en las promesas y en el futuro y tomarlo ya. O sea, uno, por ejemplo, frente al problema de la vivienda puede hacer 2 cosas. Confiar en los políticos y decirles, oye, tal, vale, vótame, yo te lo haré unas leyes, hablaré con estos, que tal y cual, y se espera con la promesa, o puede coger y ocupar un piso, una vivienda, y ya está. Acción directa, desobediencia. Entonces, son 2 maneras distintas de posicionarse en términos temporales. Gelson hablaba de la creatividad que ya está incorporada al orden, y es verdad. Ya está incorporada al orden porque hoy en las instituciones educativas, que yo tengo la manía de entenderlas en términos represivos, soy un poco Foucaultiano para esto que le vamos a decir, pero yo veo que sí, que funciona de esa manera, que los niños tienen que salir perfectamente estructurados, disciplinados. Ojo, incluso en la universidad se nos pide y se nos solicita eso, porque yo hablo con los profesores que tengo al lado y todos están empeñados más o menos en eso, pero todo eso se hace hoy hablando en términos creativos. Y en los planes de estudio, perdón, en las guías docentes, nosotros tenemos que poner como uno de los objetivos clave para que los muchachos aprendan que sean creativos. Y los métodos que utilizamos no lo son. A los trabajadores en las empresas, a todos, desde un punto de vista de otros, se le pide también que sea creativo. Por lo tanto, la creatividad es cierto que está incorporada al orden. Me recuerda aquello que decía Adorno, aquello de obedecer con las formas de la desobediencia, ¿no? Como esas manifestaciones que a veces hacen los norteamericanos, que se ponen en una acera pues, un poco grande, van con sus pancartas y van dando vueltas por la acera, ni siquiera pisan el asfalto. Bueno, pues es aceptar un desorden, bueno, eso también pasa en España, es aceptar un desorden para fortalecer el orden. Es el principio de la vacuna, que el veneno es la dosis, pero al revés, porque eso los gobiernos lo saben mucho mejor que los demás. Y luego Adriana, cuando hablaba de las aglomeraciones, claro, yo no sé el punto de vista que a ti te interesa, pero las aglomeraciones probablemente, repito lo que decía antes de Canetti, las masas, es probablemente, desde un punto de vista sociológico, lo más apasionante que hay.
Cuando uno sale, yo hace tiempo que no salgo por la noche, ¿no? Pero cuando uno sale por la noche dice, ostras, este sitio está muy bien, este otro tal. ¿Por qué está bien? Porque hay mucha gente. Cuando hay gente, hay ambiente y la cosa está bien. Y si no, no lo hay. Las ciudades son ciudades que bullem vida precisamente porque son ciudades donde se congrega mucha gente. Bien, el problema está, creo yo, que muchos órdenes políticos ven precisamente en esto un problema. Las grandes aglomeraciones, las multitudes en general, siempre han causado problemas a los gobernantes y siempre han intentado pues, manejarlas, las han intentado explicar y a menudo las han explicado como aquello pues, infantil, es decir, descalificándolas, básicamente. Entonces, yo no sé cómo abordaría en términos políticos el asunto de las aglomeraciones, pero sí que diría que las aglomeraciones son la materia prima de lo social. Si las sociedades irrumpen en la edad moderna, quizás eso no ocurría antes, en anteriores épocas, es básicamente porque estamos en las épocas de las multitudes y de las muchedumbres. Y las multitudes y las muchedumbres solamente se dejan explicar a partir de un arquetipo que no es patriarcal, no tiene que ver ni con líderes, ni con conducciones, ni con violencias, sino que es el arquetipo de la fratria. Y la fratria habla del estar uno con otro. Eso que diría Mafesodí, que tanto le gusta a él, ¿no? El querer vivir y el estar juntos. Es la materia prima de lo social. Entonces yo creo que con eso no hay que hacer nada, se basta y se sobra. La materia prima de lo social para sobrevivir. Los gobiernos caen y las gentes y las multitudes están siempre ahí. ¿Que se conviertan en algún momento en algún peligro para los gobernantes? Pues lógico, porque estos, en las multitudes, siempre tienden a haber peligros. Las tienen que tener controladas, sondeadas, demoscópicamente, para que se sepan por dónde van, y en general las temen. Pero en su estado salvaje quiero decir, sin proyectar ninguna idea sobre ellas, como gentes, pues las multitudes son la materia prima de lo social y lo más apasionante que uno se puede encontrar. Ojo, que ahí está lo mejor y lo peor de lo social. Como decía Durkheim, que pasaba, ¿no?, con los actos de ebullición social absolutamente explosivos, ¿no? Como en la Revolución Francesa. Actos de heroísmo sobrehumano y de asesinatos de lo más sanguinario. Las dos cosas te puedes encontrar. Como en esta situación ahora mismo, ¿no? Multitudes, por lo menos en España, por lo que yo veo. Porque yo, en este confinamiento, yo me he escapado. He sido bastante desobediente. Yo por las noches me iba por ahí lejos, no veía a nadie, pero yo me iba. Y una vez que lo intenté hacer por la tarde, pues los balcones me empezaron a decir de todo, de todo. Y luego ya me di cuenta, efectivamente, se tiene miedo a que la gente vaya por ahí, al contacto y tal. Bueno, esta especie de sociabilidad es una sociabilidad muy involutiva, paranoica, que madrida muy bien con los totalitarismos. O sea, que se dé a un cambio más, a un martillazo en el aparato político y general por un lado o por otro, y esto tranquilamente se puede convertir en un totalitarismo. En cambio, las aglomeraciones o las gentes no teniéndose entre sí, sino, ¿cómo diría yo?, manifestándose voluptuosamente, en términos más aventureros, esas son las que llevan a las revoluciones. En todo caso, lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor está en ellas, en las gentes, que para mí es mi concepto clave. Que las gentes, yo por otro lado, cada vez, puesto que es imposible adjudicarlo en ningún sentido, ni qué significa, no vale ni decir que es español, ni que son mujeres, ni que hacen cosas buenas, ni que hacen cosas malas. Nada de eso, para mí, por su carácter indeterminado, para mí las gentes son la nada. La nada, entendida no como aquello sustractivo en términos de falta, que es lo que tendemos a pensar los occidentales, sino aquello exuberante, de lo cual puede surgir todo. Ojo que esta es la piedra angular de todo el pensamiento oriental, la nada. Y nosotros le hemos tenido pánico a esto. Bueno. Gracias, José Ángel, por todas tus respuestas. Solamente ya como para ir por la cuestión del tiempo, para ir cumpliendo un poco con el tiempo que nos habíamos programado, quizás complementando algunas de las cuestiones porque estoy viendo a Adriana ahí que hace digamos,
una acotación, pues lo cierto es que efectivamente cuando las masas son voluntarias, ¿no? Cuando las masas se reúnen de manera voluntaria, cuando la aglomeración se produce de manera explosiva, ese vitalismo del cual hablaba Maffesoli, se produce ese vitalismo, esa energía que se va uniendo, ¿no? Que se va complementando a esa potencia subterránea que se va generando. Claro, se busca eso y de allí emerge, digamos, mucha creatividad o mucha energía vital, ¿no? De vivir, de sacar adelante, digamos, la experiencia vital, ¿no? Pero lo que veo en la Adriana también es esa preocupación, porque lo veo en lo siguiente. Un día, acá hay una discoteca que muchos de los que están conectados deben conocer, que se llama Teatrón, que es una discoteca que parte para la comunidad LGBTI, digamos, ¿no? Pues el ambiente gay, y es una discoteca muy grande, muy grande. Entonces es un teatro viejo, reformado, para hacer discoteca, donde se llena y cabe aproximadamente 6.000 personas dentro de la discoteca. La discoteca es un ambiente de libertad, ¿sí? Allí va gente homosexual, gente heterosexual, gente de distintas edades, qué sé yo, con distintos tipos de estéticas y buscando un poco ese espacio de emancipación, digamos, en términos de identidad de género, ¿no? O identidad sexual. Más bien de identidad sexual. Y tú dices, pues es un espacio de libertad, pues un espacio de goce, un espacio de goce, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, busquemos otras maneras de entenderlo. Pero también la infraestructura, nadie sabe realmente si esa es una infraestructura que va a resistir a la masa. Entonces yo creo que lo que la compañera Adriana le preocupa por una parte es que, claro, a veces hay ciertas cuestiones, claro, dice exacto, hay ciertos espacios y ciertas medidas de seguridad que no las conocemos, y ese es el problema cuando yo ponía el ejemplo de la leche en polvo, la leche de fórmula, es que efectivamente, claro, vivimos en esa convivencia con el riesgo, pero también en el plano de no preocuparnos tanto del futuro, pues Boaventura dice, no despreocupemos el presente para no tener un mal futuro, dice, ¿no? O sea, efectivamente, cuidemos el presente, ¿sí? Insiste en esa idea Boaventura de Sousa. Entonces, la cuestión es, claro, ese eterno retorno, esa búsqueda en nosotros mismos de quiénes somos, pues que lo que somos nosotros es quien hemos sido, ¿no? O sea, nunca dejamos de ser lo que hemos sido. O sea, siempre está en nuestra vida el que ya fue, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, usted es todavía el niño de 5 años que fue. O sea, ese niño de 5 años no desapareció. Ese niño de 5 años está metido dentro de usted. Entonces, la cuestión es cómo estar alertas como ciudadanos, como habitantes de la ciudad, como habitantes del campo, a lo que comemos, a lo que tomamos, a dónde estamos. ¿Por qué? Efectivamente, si nos dejamos, si dejamos a esa razón que nos tiene aprisionados, ¿no? en la búsqueda de respuestas, pues obviamente se trata de establecer otra razón, ¿no? Esa razón sensible, ¿no? Esa razón sensible de la cual también habla Maffesoli, ¿no? Cambiar un poco el enfoque y preguntarnos, pues, no ver a la naturaleza como nosotros los dominantes de la naturaleza, sino que ver a la naturaleza como parte de nuestra propia existencia. O sea, y si estamos, pues, lo cierto es que tenemos que preocuparnos porque efectivamente, yo siempre le digo a los estudiantes, efectivamente el año pasado, estando yo hace 5 años ya en Colombia, el año pasado empezó a preguntarse la ciudadanía por qué hay tantas partículas en suspensión en el aire. Sí, entonces efectivamente empezó a haber un pico de enfermedades respiratorias y efectivamente la gente empezó a decir, claro, pues, tantos autobuses transitando por las calles y tanto desgaste del asfalto y de los neumáticos y tanto consumo de diésel nos está machacando los pulmones a un punto de que, pues si podíamos vivir hasta los 90, mejor vamos a llegar a los 70 seguramente enfermos de cáncer de pulmón, de cáncer qué sé yo, del sistema respiratorio en general, ¿no? Entonces, uno dice, claro, no se trata tan solo de dejar de venir, digamos, de dejar de venir la creatividad en el momento en que aparezca de manera espontánea, ¿no? Sino que también hay que estar, desde mi perspectiva, ¿no? Un poco pendiente, porque, claro, efectivamente el riesgo aquí en Colombia, por ejemplo, aquí en Colombia, ayer salió un reportaje cómo en la frontera colombiana están matando, descuartizando, asesinando, y hay lugares
lugares donde no hay policía, por ejemplo, ¿no? Donde no hay sistema de seguridad. Hablaban sobre un pueblo que está allá, Puerto Santander, si no estoy equivocado, se llama, donde no hay sistemas de control. Ojo, o sea, lo cierto es que efectivamente la razón nos ha aprisionado, pero la razón, digamos, una razón pues con cierto grado de ética, llamémosle, ¿no? La ética, porque pues hay ciertos valores que sí hay que sostener desde mi perspectiva, ¿no? Hay que sostener, porque si dejamos que se nos vaya, digamos, el respeto, la dignidad, cuestiones que durante la historia de la humanidad hemos ido trabajando de manera cautelosa y que son fruto de ¿qué? Pues de las grandes irresponsabilidades, como dicen las víctimas de las guerras, dicen, nosotros en realidad no estábamos defendiendo un país, estábamos defendiendo una idea, ¿sí? Nos metieron una idea y nos mandaron a nuestros esposos, a nuestros hijos a la guerra a morir. Entonces, claro, efectivamente puede haber una conciencia sobre la muerte, pero ¿sobre qué se basa esa muerte, no? ¿Sobre qué se basa el destino trágico, fatal, digamos, defendiendo un valor patrio, por ejemplo? Algo que en la actualidad, como dice el mismo Bauman, nadie querría casi que hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, desde mi perspectiva, pues, o sea, el riesgo, como dice Bauman, o sea, como dice Ulrich Beck, habría que tomarlo y madurarlo desde la búsqueda de, pues, otro tipo de explicaciones, llamémosle, otro tipo de explicaciones, otro tipo de emergencias del saber, otro tipo de los saberes que están más allá de la ciencia incluso, ¿no? Porque están más allá de la ciencia. Están en el saber cotidiano de la señora que prepara la comida, del campesino, pues del obrero que a lo mejor está trabajando todos los días en las construcciones y sabe que hacer la casa de un material pues va a quedar mal, y no solamente por una cuestión estética. No sé, yo creo que hay que empezar a indagar y estar desde mi perspectiva, pues retomando, y estoy un poco influenciado también por Boaventura de Sousa, esta idea de la sociología de la retaguardia, ¿no? Estar en la retaguardia, o sea, estar un poco, digamos, alerta frente a lo que comemos, frente a lo que tomamos, frente a lo que nos vestimos, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo en este momento, porque yo le digo a los estudiantes, este momento, así como es para cuestionarse nuestras libertades, es también un momento para analizar todas las formas de consumo, ¿sí? Ya que estamos hablando de capitalismo, porque creo que para poder entender el capitalismo, más allá de los sistemas de producción como tal, son los sistemas de consumo. O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué clase de alimentos? ¿Por qué la gente, el otro día ponía una colega, ¿por qué la gente en pleno confinamiento, si Colombia es un país que desborda en fruta, sigue comprando Coca-Cola, sigue comprando gaseosas de bebidas sintéticas que sabemos que son nocivas para la salud? Entonces yo creo que más que empezar a ser quisquillosos, si queremos decirle, quisquillosos, ¿no? Con lo que estamos teniendo en nuestro alrededor, ¿no? O sea, pues ya que estamos en una especie de microesfera cotidiana, casera o hogareña, ¿sí? Donde los que no cocinábamos hemos empezado a cocinar, o los que no veían a la mamá cocinar empiezan a ver a su mamá cocinar o a su papá cocinar, en este momento les toca observar qué es lo que están cocinando, cómo lo están cocinando, ¿no? Son microelementos de la vida cotidiana que yo creo que empiezan a desbordar por todos lados sobre cómo ha venido construyéndose un poco esta sociedad del riesgo, ¿no? Pues eso lo dejo ahí como para futuros debates, ¿no? Para futuros debates. Hay unos compañeros, pues tenemos, les voy a decir, tenemos 5 minutos porque hay un programa, digamos, de otras actividades que siguen. Entonces, no sé si hay alguien, pues primero, si José Ángel quiere aportar alguna idea adicional. No, creo que había alguna pregunta por ahí. Acá dice Sergio, dice, yo tengo una pregunta más. El riesgo tiene un potencial transformador y constructivo. En este caso, el riesgo es una de las tantas formas o herramientas que usa el capital para adaptarse o reacomodarse ante las constantes crisis sociales que presenta. No sé si José Ángel, pues, quiere comentarle a Sergio esta última pregunta. Sí, la administración del miedo, pero esto es tan viejo como lo de Hobbes. Básicamente de lo que se trata es de infundir miedo para hacer, digamos, más controlable la población. Es cierto que el riesgo se puede utilizar para eso, y ahí están todas las reflexiones sobre lo social en términos biopolíticos, que básicamente van en esa misma dirección. Sí, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, como todos los conceptos, tienen muchos ángulos y son susceptibles de muchos usos.
No es, Pues sí. no es desde el punto de vista que yo estaba hablando del riesgo, pero de la creatividad podemos hablar de los dos modos. O bien, como el capitalismo contemporáneo se ha hecho mucho más potente, más complejo, incluso más atractivo, o bien como aquello que puede ir más allá del capitalismo. Y con el riesgo es lo mismo. Lo podemos ver como un uso que se hace por parte del sistema, o bien como una herramienta. A ver, porque una de las máximas que le daba el indio Don Juan a Carlos Castaneda, ¿no?, de Geislar, bueno, esa historia, ¿no? Carlos Castaneda era un estudiante de California que le dicen discípulo de Garfield, creo que era así, y le dicen que vaya a estudiar el consumo de peyote por los indios yaquis de Nuevo México. Entonces va a aprender, pues a hacer su trabajo de campo como buen antropólogo que era, pero se fue poco a poco convirtiendo de un investigador a un discípulo que estaba aprendiendo de su maestro. Y entonces le enseñó varios pasos a ser un guerrero, a ser un maestro, o sea, a ser un brujo y tal. Y una de las máximas que le dio para ser imprevisible, pues, joder, ya lo he dicho mal, una de las máximas que le dio para ser un guerrero es ser imprevisible. Y yo a mis alumnos les digo exactamente eso también. En términos políticos hay que ser imprevisibles. Porque el Estado, los partidos políticos, los que nos mandan, y los profesores también en su campo, y los jefes en el ámbito del trabajo, si tienen poder es a base de la capacidad de previsión que tienen. Pues entonces cultiva la imprevisibilidad. Y para ser imprevisible uno tiene que empezar a serlo respecto a sí mismo, porque parte de uno siempre está muy identificado o con el jefe, o con el maestro, o con el sistema, o con lo que sea. Y entonces uno se tiene que dejar llevar por otra parte distinta de sí mismo que tenga que ver con lo imprevisible. Sé imprevisible. Eso para ser un guerrero, un cazador, es lógico que tiene que ser así. Porque la lógica, y esto lo sabe la teoría de juegos, es que uno intenta objetivar al otro y resultar impredecible para el otro. Y básicamente así funciona. En intentar proyectar una idea de sí mismo para que el otro se la crea y el intentar objetivar al otro. Entonces, la mejor manera de colocarse en un escenario así es ser imprevisible. Bueno, José Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición a compartir con nosotros, con los que estuvieron conectados. Agradecerles también a todos los que participaron por sus aportes, por sus preguntas. Socializaremos el video del conversatorio en el sitio de Facebook de la Facultad de Sociología. También lo colgaremos en la página de la Red de Investigación en Imaginarios y Representaciones, en sus redes sociales. Y pues agradecerle nuevamente a José Ángel. Sabemos que este es un tema que da para mucho y se puede seguir avanzando y discutiendo desde distintas perspectivas teóricas, pero bueno, esperamos que las distintas líneas que se han trazado acá sirvan sobre todo para empezar a indagar, para empezar a abrir nuevas interrogantes. Y también en este contexto tan importante, ¿no?, donde la creatividad está emergiendo sin duda, ¿no? Pues no sé cómo van los avances de las investigaciones de José Ángel, pero me imagino que este es un momento también para repensar muchas cosas, sobre todo los momentos de crisis permiten eso, y esperamos que, pues, en vez de salir como más de una sociedad debilitada, salga una sociedad más fortalecida en muchos aspectos, ¿no? Y que podamos contestar quizás a muchas situaciones que nos vienen asfixiando mucho antes del confinamiento. Entonces, gracias José Ángel, un abrazo desde Colombia a España, esperamos encontrarnos pronto en algún país, ojalá sea en México. Un abrazo a Javier Díaz, que está también en España, Andrea desde Argentina, Cristian Uribe, que estuvo desde México, y a todos los demás compañeros y compañeras, sociólogos, investigadores que se conectaron. Así que, pues nada, muchas gracias por invitarme y gracias a Javier, Andrea, por venir. Un abrazo y ya nos veremos. Bueno, hasta pronto. Un feliz día. Chao, José. Hasta luego.